Hoy nos sumergimos en un mundo casi prehistórico. Tenemos delante un análisis muy completo de un animal que parece sacado de otra era, pero que está asombrosamente adaptado a la nuestra, el cocodrilo. Totalmente. La idea es ir un poco más allá de la imagen del monstruo de río y entender qué los hace, bueno, supervivientes tan eficaces. Exploraremos su biología, algunos comportamientos que de verdad sorprenden y, claro, nuestra relación con ellos. Es que esa es la clave. La fuente lo presenta como una paradoja con patas. Por un lado son arcosaurios, o sea, genéticamente tienen más que ver con un pájaro, con un avestruz, que con la mayoría de reptiles que nos imaginamos. O sea, más cerca de las aves que de una lagartija. Muchísimo más. Vienen de ese linaje que compartió el mundo con los dinosaurios. Pero, y esto es lo importante, no son reliquias. Su fisiología es avanzadísima. Tienen un corazón de 4 cámaras, casi como el nuestro. Ah, eso es muy poco común en reptiles, ¿no? Exacto. Les da una eficiencia cardiovascular tremenda. No están estancados en el pasado. Llevan millones de años perfeccionándose. Vale, pues empecemos por lo más básico, que es una confusión casi universal. Vemos un bicho de esos enorme en el agua y no sabemos si es cocodrilo, alligator, caimán. La fuente da unas claves que son muy claras. Sí, y son muy visuales. La primera pista, la más fácil, es la forma del hocico. Si es ancho y redondeado, en forma de U, casi seguro que es un aligátor o un caimán. Vale, la U de alligator, más o menos. Eso es. Y si es más estrecho, más afilado, en forma de B, ahí tienes a un cocodrilo. Pero bueno, esto puede tener excepciones. O sea, es una guía, pero no es la prueba del algodón. ¿Cuál es la definitiva? La definitiva es lo que la fuente llama la sonrisa reveladora. Hay que fijarse con la boca cerrada. En un cocodrilo, el cuarto diente de abajo, de la mandíbula inferior, que es enorme, Sí. encaja en una muesca de la mandíbula de arriba, y siempre, siempre se ve por fuera. Es como si te enseñara un colmillo todo el rato. Ah, qué buen detalle. En un aligator, con la boca cerrada, todos los dientes de abajo se ocultan. Si no ves ese diente saliendo, es un aligator. No falla. Ese detalle es buenísimo. Pero, a ver, ¿estas diferencias físicas se traducen en estilos de vida distintos? Porque no puede ser solo una cuestión estética, ¿no? Para nada. Lo fascinante aquí es que esa diferencia en la sonrisa es solo la punta del iceberg. La biología interna les abre mundos distintos. Los cocodrilos tienen unas glándulas salinas en la lengua que funcionan. ¿Y eso qué les permite? Pues expulsar el exceso de sal. Es una adaptación brutal que les permite vivir en estuarios, manglares e incluso en mar abierto, Claro, de ahí el famoso cocodrilo de agua salada. que puede nadar entre islas. Exacto. Viajan cientos de kilómetros por el océano. Los alligators, en cambio, tienen esas glándulas, pero atrofiadas, no les funcionan. Están atados al agua dulce. Entiendo. Y luego está el carácter. A ver, no te irías de cañas con un alligator, pero la fuente lo deja claro. En general, los cocodrilos son bastante más agresivos. Vale. O sea que tenemos hábitat y temperamento. Eso ya los define mucho. Y claro, para ser ese superdepredador necesitas un arsenal biológico a la altura. Y aquí es donde la fuente se pone, bueno, un poco escalofriante. Hablemos de la mordida. Es que es una fuerza casi abstracta. Citan una medición en un cocodrilo del Nilo de más de 5 metros. Más de 22.000 newtons. Un momento. 22.000. Para que nos hagamos una idea, la nuestra. La nuestra apenas llega a 800 newtons. Es una fuerza capaz de pulverizar huesos como si fueran, no sé, galletas. ¡Qué barbaridad! Pero aquí viene la parte que a mí me parece más increíble. Toda esa potencia descomunal tiene un punto débil que es casi ridículo. Es la gran paradoja de su diseño. Los músculos que cierran la mandíbula son gigantescos, una obra de ingeniería. Pero los que la abren, Son diminutos. débiles. Como de débiles. Tan débiles que una persona adulta puede mantenerle la boca cerrada a un cocodrilo de varias toneladas solo con la fuerza de sus manos. Con unas vueltas de cinta aislante, vamos, ya lo tienes. No me digas. O sea, que toda su evolución se ha centrado en una única acción. Cerrar y no soltar. Es absurdo y brillante a la vez. Totalmente. Y una vez te ha atrapado, entran en juego los dientes. La fuente usa un término que suena a conjuro. Polifiodonto. Sí, pero es una de las claves de su éxito. Significa básicamente que tienen un suministro infinito de dientes. Tienen unos 80 a la vez y pueden reemplazar cada uno hasta 50 veces en su vida. Espera, espera. 50 veces. Esos son
Hasta 4.000 dientes por animal. Es una locura. Pero si los cambian tanto, es porque se les rompen con facilidad. Justo. Es que hay que entender para qué los usan. No son como los de un tiburón, para cortar. Los dientes de cocodrilo son cónicos, como clavos. Ah, bala. Su función no es masticar, es perforar y sujetar. Se rompen, claro, pero da igual, porque debajo de cada diente ya hay otro creciendo, y células madre listas para el siguiente. Es un sistema de usar y tirar perfecto. Tienes la mordida, los dientes, pero para que la emboscada funcione necesita unos sentidos a la altura, y el diseño de su cabeza para eso es perfecto. Es un periscopio biológico andante. Ojos, oídos y fosas nasales están alineados arriba del todo. Le permite hundir su cuerpo de 5 metros y que solo asomen unos centímetros. Es invisible. Y esos ojos no son cualquier cosa. Ven de noche, ¿verdad? Tienen una visión nocturna excelente, gracias al tapetum lucidum, esa capa que hace que los ojos de los gatos brillen en la oscuridad. Y además, tienen un tercer párpado, una membrana transparente que despliegan al sumergirse. Son como unas gafas de buceo integradas. Protegen el ojo y le permiten seguir viendo a la presa. Es alucinante, pero la fuente destaca un sentido que va mucho más allá. Habla de esas manchitas negras que tienen en la cara, que parecen pecas. No son pecas. Son su superpoder. Se llaman receptores de presión abovedados, o DPRs. Son órganos sensoriales de una sensibilidad que no podemos ni imaginar. La fuente dice que más sensibles que la yema de nuestros dedos. ¿Y qué detectan? La más mínima vibración en el agua. ¿Cómo de mínima? Una sola gota de lluvia, o la vibración de un animal caminando por la orilla a metros, les permite cazar en oscuridad total, guiándose solo por las ondas. ¡Qué pasada! Y los aligatores solo los tienen en las mandíbulas, pero los cocodrilos los tienen por casi todo el cuerpo. Son un detector de movimiento andante, literalmente. Es una ventaja evolutiva brutal. Vale, tenemos esta imagen de máquina de matar perfecta, solitaria. Pero aquí la fuente empieza a desmontar mitos, sobre todo en lo social. Totalmente. Se les considera los reptiles más sociales que existen. No es que vayan en manada, pero se congregan, se toleran y establecen jerarquías muy claras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los machos más grandes y dominantes siempre se quedan con los mejores sitios para tomar el sol, que es vital para ellos para regular su temperatura. Y no solo sociales, también ruidosos. La fuente dice que son los reptiles más vocales. Con muchísima diferencia. Tienen un repertorio de más de 20 mensajes sonoros distintos. Esto rompe la idea del reptil mudo y primitivo. 20 mensajes. Increíble. La comunicación empieza antes de nacer. Las crías pían desde dentro del huevo para sincronizar la eclosión y para avisar a la madre de que están listas. ¿Desde el huevo? Sí, y una vez fuera, tienen una llamada de socorro muy específica si algo las ataca. Y luego está el sonido de los adultos, el famoso bramido, ¿no? Que no es solo un rugido, es una demostración de poder físico. Producen una vibración infrasónica de tan baja frecuencia que se siente más que se oye. ¡Guau! Viaja kilómetros por el agua y es tan potente que hace que la superficie del río literalmente baile y salpique agua alrededor del macho. Es su forma de decir, este soy yo y este es mi territorio. Esta complejidad social también se ve en el cuidado de las crías, que es algo que yo desde luego no asocio con un reptil. Para nada. Es muy avanzado. La hembra vigila el nido durante los casi 3 meses de incubación. Lo defiende de todo. Cuando oye piar a las crías, excava para ayudarlas a salir. Y entonces, ¿Qué pasa? ocurre algo increíble. Con esas mismas mandíbulas que pueden triturar el caparazón de una tortuga, las recoge una a una con una delicadeza extrema, las lleva en la boca al agua y las protege durante meses. Me cuesta hasta imaginarlo. Esa misma mandíbula de verdad puede llevar a una cría sin hacerle ni un rasguño. Explica la fuente cómo lo hacen. Sí, es gracias a esos receptores de presión de los que hablábamos. Le dan una sensibilidad táctil tan fina en la boca que puede sentir exactamente cuánta presión está aplicando. Claro. Distingue entre un hueso que hay que romper y una cría que hay que proteger. Es alucinante. Desde luego. Y hablando de la reproducción, la fuente señala un factor que me parece fascinante y a la vez muy preocupante para su futuro. El sexo de las crías no lo decide la genética. Así es, no tienen cromosomas X o Y como nosotros. El sexo lo determina la temperatura del nido en un periodo crítico de la incubación. ¿Y cómo funciona? Pues la fuente es muy específica. Temperaturas alrededor de los 32-33 grados producen sobre todo machos. Temperaturas un poco por debajo o en algunas especies por encima producen hembras.
Un momento. ¿Eso significa que una ola de calor, un cambio de un par de grados en la temperatura media, podría hacer que toda una generación nazca del mismo sexo? Exactamente. Es una vulnerabilidad directa y aterradora frente al cambio climático. Un calentamiento sostenido podría desequilibrar por completo la proporción de sexos y comprometer el futuro de poblaciones enteras. ¡Qué fuerte! Esto plantea una pregunta importante sobre su capacidad de adaptación. Y su complejidad no acaba ahí. Hay indicios de una cognición, mucho más avanzada de lo que pensábamos. Sí, como la caza cooperativa. Se ha observado a grupos trabajando juntos para acorralar bancos de peces o atacando de forma coordinada a presas muy grandes. Pero lo más polémico y fascinante no era el posible uso de herramientas. Eso es. La fuente lo menciona. Lo de los palitos en el hocico. Cuéntame eso. Se ha observado a cocodrilos, sobre todo en temporada de anidación de aves como las garzas, con palos y ramas equilibrados sobre el hocico, justo debajo de donde anidan. La teoría es que lo usan como señuelo. Como cebo. Exacto. Las aves, desesperadas por encontrar material para sus nidos, bajan a coger el palo y ¡zas! El cocodrilo ataca. Si eso se confirma, sería revolucionario. Implicaría planificación, entender el comportamiento de otra especie y usarlo a tu favor. Eso es inteligencia con mayúsculas. ¿Lo es? La fuente lo califica de no concluyente, se necesita más investigación, pero la simple posibilidad ya es un desafío a todo lo que creíamos saber sobre la mente de un reptil. Como poco. Es una relación de extremos. Por un lado está el miedo. Especies como el cocodrilo de agua salada o el del Nilo son de los pocos animales que ven activamente a los humanos como presas. Uf. Pero por otro, nosotros los hemos visto como un recurso. Su piel es un símbolo de lujo y su carne un manjar en muchas culturas. Y esa explotación ha llevado a una paradoja en su conservación, ¿no? El tema de las granjas. Suena un poco cínico, salvarlos para hacer bolsos. Puede sonar así, pero es un modelo que ha funcionado en sitios como Australia. La industria se basa en recoger de forma controlada una parte de los huevos de nidos silvestres. Y eso crea un incentivo económico. Un incentivo potentísimo. Los dueños de las tierras, en lugar de verlos como una plaga a exterminar, los ven como un recurso valioso. Así que protegen los ríos, los humedales, porque un ecosistema sano significa más cocodrilos y eso significa más ingresos. Es un pacto con el diablo que, en la práctica, ha ayudado a que las poblaciones se recuperen. Pero nuestra fascinación es mucho más antigua que la moda. Están en nuestra mitología. Desde los inicios de la civilización, la fuente da ejemplos maravillosos. En el antiguo Egipto, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, representaba el poder del Nilo, la fertilidad. La fuerza del faraón también, ¿no? Exacto. Eran temidos y venerados a la vez. Y no solo en Egipto. En la India, el dios Varuna monta sobre el mácara, que es en parte cocodrilo. Incluso el nombre de una ciudad como Surabaya, en Indonesia, viene de una batalla mítica entre un tiburón, Suro, y un cocodrilo, Boyo. Es que encarnan una fuerza primigenia. Y esa fascinación ha dejado huellas hasta en el lenguaje. La expresión lágrimas de cocodrilo. ¿De dónde viene exactamente? Porque llorar no lloran de pena. No, claro. Viene de un mito antiguo. Se creía que lloraban para atraer a sus presas, fingiendo pena, o que lloraban por sus víctimas mientras se las comían. Ah, Biológicamente no es cierto. Sus ojos lagrimean para lubricarse y limpiar las glándulas de sal. Pero la imagen de esa hipocresía depredadora caló tan hondo que la seguimos usando miles de años después. entonces si intentamos unir todas las piezas, el mensaje es que los cocodrilos son de todo menos simples. No son fósiles vivientes estancados. Son una obra maestra de la evolución. Totalmente. Con una biología sofisticadísima, sentidos casi sobrenaturales, una vida social que no esperábamos y una historia cultural entrelazada con la nuestra. Exacto. Y me gustaría terminar con una reflexión que me ha dejado la fuente. Subraya que el cerebro de un cocodrilo es diminuto en relación a su cuerpo. En un animal de 500 kilos, el cerebro puede pesar apenas 8 o 9 gramos. 9 gramos. Es minúsculo. Y sin embargo, acabamos de describir comportamientos increíblemente complejos. Comunicación, cuidado parental, caza coordinada, posible uso de herramientas. Desafía por completo la idea de que el tamaño del cerebro es igual a inteligencia. Por completo, nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de cognición, que están muy sesgadas por nuestra perspectiva de mamíferos. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuál? Si con ese hardware tan aparentemente limitado son capaces de todo esto, ¿qué otras capacidades, qué otras formas de inteligencia
podrían tener estas mentes ancestrales que aún no somos capaces ni de empezar a comprender. Todos los días interpretamos. Es algo que hacemos casi sin pensar. Totalmente. Interpretamos el tono de un mensaje de texto, el titular de una noticia, el gesto de un colega en una reunión. Vamos, es un acto tan universal que lo damos por sentado. Sí. Pero, ¿y si existiera toda una disciplina dedicada a estudiar el cómo y el porqué de la interpretación? Una teoría sobre el mismísimo arte de comprender. Pues precisamente ese es el tema que nos traen hoy las fuentes, la hermenéutica. Tenemos un artículo súper completo que desglosa su historia, sus conceptos clave y, lo más interesante, sus aplicaciones. O sea que la misión de hoy es... La misión es explorar qué es exactamente esta disciplina con un nombre tan peculiar, de dónde viene y, sobre todo, por qué es una herramienta tan poderosa y relevante en campos que parecen no tener nada que ver entre sí. Como la teología, el derecho... La sociología e incluso la inteligencia artificial. Sí. Vale, vamos a desgranar esto. Y ya adelanto que el origen de la palabra es sorprendente. Me llamó mucho la atención al leer las fuentes que esté vinculado a un dios griego conocido por ser un mensajero, sí, pero también un embustero y un ladrón. O sea, desde el minuto 1 ya se nos está diciendo que esto del lenguaje no es un camino de rosas. Tiene una doble cara. Que es que esa es la clave de todo. El punto de partida es la ambigüedad. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneuo, que significa interpretar o traducir. Vale. Pero la conexión que hacen los estudiosos, aunque sea una etimología popular, es con el dios Hermes, y esta figura es fascinante. Porque no era solo el de las sandalias aladas que llevaba los mensajes de Zeus, ¿no? Para nada. No era un simple cartero divino. La mitología lo describe como el inventor del lenguaje y el habla, el intérprete por excelencia. Ajá. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, también era el dios de los mentirosos, los tramposos y los ladrones. Vaya combinación. Es que esa dualidad es la esencia misma de la hermenéutica. El lenguaje, la herramienta de Hermes, tiene el poder de revelar la verdad, pero también de ocultarla, de distorsionarla. Es decir, que las palabras pueden ser un puente hacia la comprensión, pero también un laberinto hacia el engaño. Me encanta esa idea. Exacto. El propio Sócrates, según recogen las fuentes, ya señalaba esta inquietud. Se daba cuenta de que los mensajes, incluso los divinos, podían ser ambiguos. Y la mitología dice que a Hermes le divertía esa incertidumbre que generaba en los mortales. Exacto. Imagina que eres un griego del siglo V a.C. y recibes un oráculo. El mensaje de los dioses llega, pero con una capa de duda inherente. Claro. ¿Esto es literal o hay truco? ¿Significa lo que parece significar o hay un doble fondo? Esa duda es el punto de partida. Si un mensaje divino puede ser ambiguo, necesitas un método, una forma racional de abordarlo para discernir la verdad de la falsedad, la orden del engaño. Necesitas una hermenéutica. Es la respuesta racional a la posible irracionalidad de un mensaje que no es del todo claro. Justo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque esta necesidad de un método nos lleva directamente al primer gran campo de batalla de la interpretación, los textos sagrados. Claro. Si tienes un libro que consideras la palabra de Dios, pero esa palabra a veces parece contradecirse o no es del todo clara, ¿qué haces? No puedes decir, bueno, esto está mal escrito. De eso, el conjunto de herramientas para interpretar correctamente la Biblia, el Corán, los Vedas o el Tanaj. La misión era encontrar el significado verdadero, ¿no? El significado verdadero y único que se suponía que contenían esos textos. No se trataba de una opinión, sino de una técnica para desvelar una verdad preexistente. Y las fuentes dejan claro que esto no es solo una idea occidental. No, ¿qué va? Es un fenómeno global. Hay una hermenéutica talmúdica, una védica, una budista, una islámica. Todas ellas buscan resolver el mismo problema: cómo entender un texto que se considera sagrado y, por tanto, perfecto e infalible. Si nos centramos en un par de ejemplos para ver cómo funciona esto en la práctica, la hermenéutica talmúdica es un caso de estudio brillante. A ver. Parte de una premisa fundamental. El Tanaj, la Biblia hebrea, no tiene errores.
Por tanto, cualquier contradicción que parezca existir es solo aparente y debe resolverse mediante una interpretación increíblemente cuidadosa del texto en su contexto. O sea, el error nunca está en el texto. Siempre está en el lector que no ha sabido interpretarlo bien. ¿Y tenían reglas específicas para evitar ese error del lector? Desde luego, y muy sofisticadas. El rabino Ismael, por ejemplo, estableció 13 reglas de interpretación. Una de las más conocidas, y que se cita en el artículo, es la Gedara Shabá. Gesera Shabbat. Sí, esta regla permite interpretar un pasaje haciendo referencia a otro pasaje en cualquier otra parte del Tanaj donde aparezca exactamente la misma palabra. Espera, es como crear una red de hipervínculos dentro del propio texto sagrado, como si al hacer clic en una palabra te llevara a todos los otros sitios donde aparece para entender su significado completo. Es una analogía perfecta. La idea es que la palabra arrastra consigo un campo de significado que ilumina ambos contextos. Es una forma de hacer que la escritura se interprete a sí misma. Exacto, que el propio texto resuelva sus aparentes contradicciones. Por otro lado, en la tradición cristiana, la hermenéutica bíblica desarrolló algo fascinante, lo que se conoce como los 4 sentidos de la escritura. Un momento. ¿4 niveles de significado para una misma frase? Eso suena a que puedes hacer que el texto diga casi cualquier cosa que te convenga. ¿No había un riesgo de que la interpretación se volviera totalmente subjetiva? Era un riesgo real y hubo muchos debates sobre ello. Pero la idea no era inventar, sino descubrir capas de significado que se creía que Dios había puesto ahí deliberadamente. Vale, ¿cuáles serán? El primer nivel es el literal, lo que el texto dice sin más. El segundo es el moral, que busca lecciones sobre cómo comportarse. Lo práctico. Eso es. El tercero es el alegórico, que ve en las historias del Antiguo Testamento prefiguraciones o tipos de lo que ocurrirá en el Nuevo. Y el cuarto es el anagógico, un sentido místico que relaciona el texto con el fin de los tiempos. El artículo pone un ejemplo muy bueno para que esto no suene tan abstracto. El arca de Noé, visto desde el nivel alegórico. Exacto. En una lectura literal es un barco enorme para salvar a los animales de un diluvio. Punto. Fin de la historia. Pero en una lectura alegórica, el arca se convierte en un tipo, un patrón de la Iglesia cristiana. Es una estructura de madera que salva a los fieles del diluvio del pecado. O sea que desde esta perspectiva, la historia de Noé no es solo un cuento del pasado. No, es una profecía simbólica de la salvación que traería el cristianismo. Se está leyendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Entiendo. Entonces, para resumir esta larguísima etapa, la hermenéutica era el conjunto de herramientas para extraer el significado verdadero y a menudo oculto de los textos sagrados. Era una disciplina al servicio de la teología. Pero entonces llegó la filosofía moderna, el Renacimiento, la Ilustración. Lo cambió absolutamente todo. Completamente. La razón y el análisis crítico empiezan a aplicarse a todos los textos, no solo a los sagrados. Y la hermenéutica se convierte en un arma. Y aquí hay una anécdota fantástica que lo ilustra a la perfección. La del humanista italiano Lorenzo Valla, en 1440. Uf, esa es buenísima. Valla se enfrentó a un documento clave para el poder de la Iglesia, la donación de Constantino. Un documento supuestamente del siglo IV en el que el emperador Constantino le cedía al Papa un poder terrenal inmenso sobre Roma y el Imperio Romano de Occidente. Casi nada. La Iglesia lo había usado durante siglos para justificar su poder político. Vamos, era uno de los pilares de su autoridad. Pero Valla no lo leyó como un creyente, sino como un filólogo. Se fijó en el lenguaje, en las palabras utilizadas, en el estilo. ¿Y se dio cuenta de algo? Y demostró sin lugar a dudas que el latín de ese documento no era el del siglo IV, sino uno mucho posterior, probablemente del siglo VIII. Era una falsificación. Y lo hizo usando solo el propio texto. Fue una bomba de relojería. De repente, la hermenéutica se convirtió en una herramienta de crítica histórica, capaz de desenmascarar el poder. Ya no servía solo para encontrar la verdad en la Biblia, sino para encontrar mentiras en documentos políticos. Pero esto era solo el principio. El gran salto conceptual vendría después, en el siglo XIX, con un filósofo alemán llamado Friedrich Schleiermacher. Aquí es cuando la cosa se pone densa pero fascinante. Schleiermacher es quien dice, un momento, esto de interpretar no es solo para textos antiguos o sagrados. Lo hacemos todo el tiempo con todo. Exacto. Él convierte la hermenéutica en una teoría general del entendimiento.
Su idea revolucionaria fue que interpretar un texto no es solo entender el significado de las palabras en un diccionario. Sino comprender el punto de vista particular y único del autor. Eso es, reconstruir su proceso mental. Distinguía entre la interpretación gramatical, que se ocupa del lenguaje que el autor comparte con su época, y la psicológica. Que se centra en las combinaciones únicas, en el estilo, en la vida interior que el autor plasma en la obra. Justo. Su objetivo, y es una frase genial que recoge el artículo, era el arte de evitar el malentendido. Es un fin muy humilde y a la vez increíblemente ambicioso. Y a partir de él, la bola de nieve no deja de crecer. Wilhelm Dilthey lleva la hermenéutica al campo de las ciencias del espíritu, lo que hoy llamaríamos las humanidades. Quería darles un fundamento riguroso, ¿no? Como a las ciencias naturales. Sí, y lo encontró en la interpretación. Propuso 3 niveles. La experiencia vivida, la expresión, cuando convertimos esa experiencia en algo objetivo, como un poema, una ley o una sinfonía, y la comprensión, que es el acto de interpretar esa expresión para reconstruir la experiencia. Y Dilthey añade algo que me parece muy potente, que una expresión, una obra de arte, por ejemplo, puede decir mucho más de lo que el propio autor era consciente en su momento. Totalmente, que la obra adquiere vida propia. Exacto. Pero el giro más radical, el que nos trae a la hermenéutica contemporánea y que lo pone todo patas arriba, llega en el siglo XX, con Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer. A ver si lo he entendido bien. Con ellos, la hermenéutica deja de ser un método que aplicamos, una herramienta que sacamos de la caja, para convertirse en algo mucho más fundamental. Mucho más. Heidegger da lo que se conoce como el giro ontológico. Argumenta que entender no es algo que hacemos de vez en cuando, como si fuera una actividad más. Es nuestro modo fundamental de ser en el mundo. Los seres humanos somos seres interpretativos por naturaleza. No podemos no interpretar. Es como respirar. Y aquí llegamos a una idea que parece una paradoja. El círculo hermenéutico de Heidegger. A mí me suena a que para entender el capítulo de un libro necesito entender el libro entero. Pero para entender el libro necesito leer los capítulos. ¿Cómo se sale de ahí? Exacto. Has dado en el clavo, pero para Heidegger la clave es que no es un problema del que salir. No es un círculo vicioso, sino la condición misma de la comprensión. Yéndonos de las partes al todo y del todo a las partes, ajustando nuestra comprensión. Cuando lees una novela, la comprensión de cada capítulo modifica tu visión del libro entero, y tu visión general del libro afecta a cómo interpretas el siguiente capítulo. Es un baile infinito. Vale, y entonces llega Gadamer, su discípulo, y le da otra vuelta de tuerca con su idea del prejuicio. Una palabra con muy mala prensa, por cierto. Con malísima prensa. Pero para Gadamer, prejuicio no es algo negativo, como el racismo o la intolerancia. Proviene del alemán Vorurteil, que significa literalmente juicio previo. ¿Un juicio previo? Sí. Son las suposiciones, las expectativas y los conocimientos que traemos con nosotros a cualquier acto de interpretación. Y son inevitables y, lo que es más importante, son necesarios. Y aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Porque si Gadamer dice que siempre llegamos con prejuicios o juicios previos, está diciendo que es imposible ser 100% objetivo. Imposible. Y eso choca frontalmente con cómo pensamos en la ciencia o el periodismo, ¿no? Se supone que debemos acercarnos a los hechos sin ideas preconcebidas. Choca frontalmente. Gadamer diría que esa idea de la mente en blanco es una ficción de la Ilustración. No podemos leer un texto desde la nada. Siempre leemos desde algún sitio. Siempre leemos desde nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma. Esos prejuicios no son un obstáculo para la comprensión, son su condición de posibilidad. Son el punto de partida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos a Heidegger y Gadamer, ¿cuál es la conclusión? Significa que la interpretación deja de ser una técnica para encontrar un significado objetivo y oculto en un texto, como creían los teólogos o incluso Schleiermacher. Se convierte en un diálogo. Se convierte en un diálogo, una fusión de horizontes entre el mundo del texto y el mundo del intérprete. Comprender no es reconstruir el pasado, es producir un nuevo significado en el presente, un significado que surge de ese encuentro. La interpretación ya no es una habilidad, es la forma en que existimos. Exactamente. Entiendo. Si, como dice Gadamer, interpretar es nuestra forma de estar en el mundo, entonces no es algo que solo hagan los filósofos en su torre de marfil. Deberíamos verlo funcionando en el día a día. Claro. En profesiones que no tienen nada que ver con la filosofía a primera vista. Y así es.
El artículo enumera una cantidad asombrosa de aplicaciones que demuestran hasta qué punto esto es cierto. A ver, piensa en la arqueología. ¿Vale? Un arqueólogo encuentra un trozo de sílex tallado y en su informe lo llama raspador para pieles. Eso es un acto puramente hermenéutico. ¿Por qué? ¿Parece una descripción objetiva? Lo es. Él está interpretando la función del objeto basándose en su conocimiento y en sus categorías modernas. No puede saber con certeza para qué lo usó una persona hace 20.000 años. Solo puede interpretarlo. Podría haber sido otra cosa. Quizás era un objeto ritual o un juguete. La función no está en la piedra, se la asigna el intérprete a través de un diálogo con el objeto. ¿Visto así? Tienes razón. Otro campo obvio que menciona el artículo es el derecho. Es que el derecho es pura hermenéutica. Un juez no es una máquina que aplica una ley y ya está. No. Lo que hace es interpretar un texto, una constitución, un código penal, un contrato, y ver qué demonios significan el contexto de un caso concreto. Toda la tradición jurídica desde el siglo XI en Bolonia se basa en la interpretación de textos legales. Y en sociología se usa para entender las diferencias culturales, ¿verdad? El ejemplo del gesto de pulgar hacia arriba es perfecto. Es que lo ilustra a la perfección. En Estados Unidos o en gran parte de Europa significa todo bien, perfecto, ¿Sí? pero en algunas culturas de Oriente Medio o África Occidental es un insulto grave, un gesto obsceno. El mismo gesto, dos significados radicalmente opuestos. El significado no está en el gesto en sí. Está en el contexto cultural que lo interpreta. Sin hermenéutica, la sociología comparada sería imposible. Y no podemos olvidar el psicoanálisis. Es que el título del libro fundacional de Freud lo dice todo. La interpretación de los sueños. No podría ser más explícito. Precisamente. Freud no trataba los sueños como un ruido neuronal aleatorio. Los trataba como un texto cifrado escrito en el lenguaje del inconsciente. Y el analista es el intérprete. El trabajo del analista era interpretarlo, asignarle un significado que revelara los deseos y conflictos ocultos del paciente. Es un ejercicio hermenéutico de manual. Al final, lo que demuestran todas estas aplicaciones es que, seamos conscientes o no, todos practicamos la hermenéutica a diario. Todos los días. Cuando interpretamos el lenguaje corporal de nuestra pareja, el tono de un correo electrónico del jefe o una noticia en el periódico, estamos participando en este círculo de comprensión, en esta fusión de horizontes. Así es. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con Hermes, el dios mensajero y embustero, y la necesidad de interpretar oráculos. Sí, desde ahí. Pasamos por siglos de exégesis de textos sagrados, desde las reglas del Talmud hasta los 4 sentidos de la Biblia. Luego vimos la revolución filosófica, que transformó la hermenéutica de un método para textos a una teoría sobre la existencia misma. Un cambio brutal. Y hemos terminado viendo cómo esa teoría se aplica en el derecho, la arqueología y hasta la psicología. Y si hay una conclusión principal de todo este recorrido, es esta. Interpretar no es un acto pasivo de recibir un significado que ya está ahí, esperando ser descubierto. No, es un proceso activo. Es un proceso activo, circular y totalmente dependiente del contexto. Siempre interpretamos desde una perspectiva, con los prejuicios de nuestra historia y nuestra cultura. Con lo cual, No hay una interpretación final o definitiva, solo un diálogo continuo entre el pasado y el presente. y eso nos deja con una última pregunta. Un pensamiento final para la reflexión que el propio artículo plantea a través de las críticas a esta visión de la hermenéutica. Porque no todo el mundo estaba de acuerdo con Gadamer. ¿No? El filósofo Jürgen Habermas, por ejemplo, sentía una gran inquietud por el énfasis que se ponía en la tradición. Le preocupaba que si todo entendimiento depende de la tradición en la que estamos inmersos y nuestros prejuicios son nuestro único punto de partida, la crítica social se volviera muy difícil, casi imposible. Si la tradición es todo lo que tenemos, ¿cómo podemos distanciarnos de ella para criticar sus injusticias? Es una pregunta muy potente. Exacto. Y esa es la pregunta que me gustaría dejar en el aire. Si toda nuestra comprensión está inevitablemente ligada a nuestra tradición y a nuestros juicios previos, ¿cómo podemos criticar genuinamente esa misma tradición? ¿Es posible una crítica verdaderamente externa o siempre estamos de alguna manera interpretando desde dentro de los límites de nuestro propio círculo hermenéutico?
¿Qué pueden tener en común un presidente de Estados Unidos de principios del 19, la crisis de los misiles de Cuba y, bueno, la geopolítica del siglo XXI? Pues parece que poco, la verdad. Pues la respuesta es una declaración de 1823 que ha demostrado ser increíblemente resistente, casi camaleónica: la doctrina Monroe. Ahí está la clave. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a sumergirnos en esta idea basándonos en todo el material que hemos analizado. Y el objetivo no es solo repasar la historia. No para nada. Es entender cómo una simple frase en un discurso se acabó convirtiendo en una justificación para intervenir y por qué 200 años después pues sigue saliendo en las noticias. Precisamente. Nuestra misión hoy es trazar la biografía de una idea. Veremos cómo nació como un farol muy audaz de una nación que era joven y débil. Cierto. Desaparecer. Es un viaje al corazón de la política exterior estadounidense en su propio continente. Totalmente. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Empecemos por el principio. 2 de diciembre de 1823. El presidente James Monroe se dirige al Congreso. A ver, la imagen que tenemos de Estados Unidos en esa época es la de un país, pues, todavía en construcción, ¿no? Lejos de ser una potencia. Sí, para nada una potencia. ¿Qué dijo exactamente para que estemos hablando de ello 2 siglos después? Pues en esencia la doctrina se articulaba en dos grandes ideas. La primera era una advertencia muy clara a las potencias europeas. Monroe dijo que los continentes americanos no deben ser considerados como sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea. O sea, un cartel de prohibido el paso por parte de Estados Unidos, ¿no? Eso es. Monroe aseguraba que Estados Unidos no se iba a meter en las colonias que ya existían, Vale. ni en los asuntos internos de Europa. Pero, y aquí está el meollo, cualquier intento de oprimir o controlar a las nuevas repúblicas que se acababan de independizar en América Latina, Que eran muy frágiles. muy frágiles, pues eso sería visto como una manifestación de una disposición hostil hacia Estados Unidos. Era un vosotros en vuestra casa y nosotros en la nuestra. Suena increíblemente audaz, porque como bien dices, en 1823 Estados Unidos no tenía el poder militar para respaldar una amenaza así. Cero poder. No tenían una flota capaz de enfrentarse a las armadas europeas. No se lo tomaron a risa en las cortes de Europa. Totalmente. El canciller austriaco, el príncipe Metternich, la calificó en privado como un nuevo acto de rebelión. Para la mayoría fue una declaración arrogante, irrelevante. ¿Ya? Lo fascinante es por qué la hicieron. El contexto lo es todo. Las guerras napoleónicas acababan de terminar y la Santa Alianza, un pacto entre Prusia, Austria y Rusia, estaba obsesionada con aplastar cualquier brote de liberalismo, En cualquier sitio. donde fuera. Y la amenaza de que ayudaran a España a reconquistar sus territorios en América era muy real. Entiendo. Entonces, si era un farol y la amenaza era real, ¿cómo es que funcionó? ¿Cómo no se quedó en papel mojado? Aquí entra en juego un actor inesperado y absolutamente crucial: el Reino Unido. Los británicos, o más concretamente, la Royal Navy, la marina más poderosa del planeta en ese momento. La doctrina Monroe contó con la aprobación tácita de los británicos, y fueron sus barcos los que, en la práctica, hicieron imposible una expedición de reconquista europea. Un momento, su antiguo enemigo colonial. ¿Por qué iban los británicos a ayudar a Estados Unidos a blindar el continente? Suena contradictorio. La respuesta es muy simple y muy poderosa. Dinero. Ah, El libre comercio. A Gran Bretaña le interesaba muchísimo que los mercados de las nuevas naciones latinoamericanas siguieran abiertos a sus productos. claro, la revolución industrial a pleno rendimiento. Exacto. Si España recuperaba el control, impondría de nuevo sus rígidas políticas mercantilistas, donde las colonias solo existen para enriquecer a la metrópoli. Para Londres, la independencia de América Latina era un negocio excelente. O sea que la doctrina funcionó no por el poder de Estados Unidos, sino porque sus intereses se alinearon con los del imperio más grande del mundo. Una simbiosis perfecta. La llamada Pax Britannica necesitaba mercados abiertos, y la doctrina Monroe se los garantizaba en América. Durante casi todo el siglo XIX, Estados Unidos puso la retórica. Y Gran Bretaña, sin quererlo, puso los cañones. No se podría decir mejor. Y en América Latina, ¿cómo recibieron este abrazo del oso de su vecino del norte? ¿Como una protección o más bien como una advertencia? Pues la reacción fue ambivalente. Por un lado, líderes como Simón Bolívar la vieron con buenos ojos, como un espaldarazo.
Pero el escepticismo estaba ahí desde el primer día. Ya me imagino. Hay una cita del político chileno Diego Portales que es demoledora y profética. Dijo: pero tenemos que tener mucho cuidado. Para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos. Vaya. Dicho en la década de 1820. Es de una lucidez increíble. Da una idea del recelo que ya existía. Desde el minuto cero, ya existía la sospecha de que esa doctrina, que se presentaba como protectora, podría, con el tiempo, convertirse en una herramienta para los intereses de Estados Unidos. Una sospecha que la historia, por lo que parece, se encargaría de confirmar con creces. Y tanto que sí. Y aquí es donde la cosa empieza a cambiar de verdad. Porque durante décadas, como hemos dicho, la doctrina era más una aspiración. De hecho, hubo intervenciones europeas. Los británicos en las Malvinas en 1833, los franceses en México en los 60. Mientras Estados Unidos estaba en su guerra civil, claro, no podían hacer nada. Exacto. Entonces, ¿cuándo pasa la doctrina de ser una idea a ser una política real, impuesta por Washington? El punto de inflexión, el momento clave, llega a finales de siglo. En 1895, con la crisis de Venezuela. Vale. Había una disputa fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica, y el gobierno estadounidense, bajo el presidente Cleveland, decidió intervenir. Pero lo hizo de una forma que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que hicieron? Su secretario de Estado, Richard Olney, envió una nota a Londres que hoy conocemos como el Corolario Olney, y contenía una frase que redefinió por completo la doctrina. Olney escribió: hoy Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente y su fiat es ley sobre los asuntos en los que interpone su mediación. Un momento. Su fiat es ley. Eso ya no es: Europa, no te metas en nuestro jardín. No. Eso es, este es nuestro jardín y aquí se hace lo que yo digo. Es un salto cualitativo brutal. Es el paso de una política defensiva a una de hegemonía. Al principio, el gobierno británico se sintió, lógicamente, insultado. Pero la realidad era que Gran Bretaña ya se enfrentaba a una Alemania en pleno ascenso en Europa. Y no quería otro frente abierto. No quería un conflicto con una potencia emergente como Estados Unidos por una frontera en la jungla. Así que al final cedieron y aceptaron un arbitraje. Fue el momento en que el mundo reconoció que Estados Unidos ya no era el país débil de 1823. Ahora sí que tenían con qué respaldar sus palabras. Ahora sí. Entiendo el cambio con Olney. Es un golpe sobre la mesa, en toda regla. Pero todavía parece algo reactivo, diplomático. ¿En qué momento se convierte esta doctrina en una justificación para enviar a los marines? Esa es la siguiente vuelta de tuerca. Y llega una década después con un presidente que personifica esa nueva autoconfianza, Theodore Roosevelt. Teddy. El mismo. El contexto era que varios países del Caribe y Centroamérica tenían deudas enormes con bancos europeos. Y en 1902, Alemania, Gran Bretaña e Italia llegaron a bloquear navalmente a Venezuela para forzar el pago. Y eso, claro, encendió todas las alarmas en Washington. Exacto. Roosevelt temía que esas crisis de deuda fueran la excusa perfecta para que una potencia europea estableciera una base permanente en el Caribe, violando el espíritu de la doctrina Monroe. La lógica que aplicó es, cuanto menos, retorcida. Espera, déjame adivinar. Algo como: para evitar que los europeos intervengan para cobrar, vamos a intervenir nosotros primero. Has dado en el clavo. Esa es la esencia pura del Corolario Roosevelt de 1904. Afirmaba el derecho de Estados Unidos a ejercer un poder de policía internacional. ¿Policía internacional? Tal cual. Si una nación del hemisferio se comportaba mal, con una flagrante y crónica mala conducta, Estados Unidos intervendría para poner orden. Y de paso, claro, asegurarse de que se pagaran las deudas a los europeos, eliminando así cualquier pretexto para su intervención. Es la famosa política del habla suavemente y lleva un gran garrote. El Big Stick. El Big Stick en estado puro. Pero me cuesta creer que la justificación oficial fuera simplemente poner orden. Detrás de esas intervenciones en Cuba, Nicaragua, la República Dominicana, ¿cuánto pesaban realmente los intereses de empresas como la United Fruit Company frente a la supuesta estabilidad regional? Es que esa es la clave. El gran garrote se usó, y mucho. El Corolario justificó décadas de intervenciones militares. En Cuba, la enmienda Platt convirtió la isla en un protectorado de facto. Se fomentó la secesión de Panamá de Colombia para construir el canal. Exacto. Se ocupó Nicaragua, Haití, la República Dominicana,
Y en casi todos los casos, la estabilidad significaba proteger las inversiones de las empresas estadounidenses. El caso de Haití es paradigmático. La ocupación duró casi 20 años, de 1915 a 1934. 20 años. Los marines tomaron el control de las aduanas, reescribieron la Constitución para permitir que los extranjeros tuvieran tierras. El Gran Garrote no era una metáfora, tenía consecuencias muy reales y muy duraderas. Esto tuvo que generar un resentimiento tremendo en toda América Latina, imagino. Una doctrina que nació supuestamente para proteger su independencia se había convertido en la principal amenaza para su soberanía. Un resentimiento masivo definió las relaciones interamericanas durante generaciones. Y la presión fue tal que, bueno, eventualmente hubo un intento de dar marcha atrás. ¿Ah, sí? En la década de 1930, el Memorándum Clark repudió oficialmente el corolario Roosevelt y el presidente Franklin D. Roosevelt inauguró la política del buen vecino, renunciando a la intervención unilateral. Parecía que el péndulo volvía hacia el respeto mutuo, Parecía. hasta que el mundo cambió de nuevo. Me imagino que la Guerra Fría le dio a la doctrina una nueva vida. Le dio un propósito completamente nuevo. El enemigo ya no era el colonialismo monárquico europeo, sino el comunismo soviético. Y la doctrina, con esa idea de mantener fuera a las potencias extracontinentales, encajaba como un guante en la lógica de la contención. ¿Y cómo se aplicó en la práctica contra este nuevo enemigo? Pues los ejemplos son muy claros. Se usó como justificación ideológica para el golpe de Estado que orquestó la FIA en Guatemala en 1954, que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz. Al que acusaban de comunista. Exacto. Y por supuesto fue la pieza central en la confrontación con Cuba. Durante la crisis de los misiles de 1962, el presidente Kennedy la citó explícitamente para justificar el bloqueo naval. La citó tal cual. Sí. Dijo algo como: la doctrina Monroe significa lo que siempre ha significado, que nos opondremos a que una potencia extranjera extienda su poder al hemisferio occidental. Los misiles soviéticos en Cuba eran, para ellos, la violación definitiva de ese principio. O sea que se transformó de nuevo ahora en un arma ideológica en esa gran partida de ajedrez global. Y una muy efectiva. Incluso en los años 80, la administración Reagan la usó para defender su apoyo a la Contra, la guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Claro. Se presentaba como una lucha para impedir que la Unión Soviética estableciera una cabeza de playa en lo que llamaban el patio trasero de Estados Unidos. Lo que nos lleva finalmente a la era posguerra fría. Con la caída del muro de Berlín, uno pensaría que la doctrina ahora sí ya no tenía razón de ser. Sin enemigo a la vista, debería haberse convertido en una pieza de museo. Durante un tiempo, esa fue la sensación general. De hecho, en 2013, el secretario de Estado John Kerry declaró solemnemente que la era de la doctrina Monroe ha terminado. Un gesto muy simbólico. Sí, abogando por una relación de socios en iguales. Parecía que se intentaba cerrar por fin ese capítulo. Pero las ideas con tanta historia rara vez mueren del todo, ¿verdad? Es que nunca se fue. Y de forma sorprendente resurgió explícitamente durante la administración Trump. Altos funcionarios como el secretario de Estado Rex Tillerson o John Bolton Bolton, claro. la elogiaron y la invocaron abiertamente. Pero esta vez los adversarios no eran ni España ni la Unión Soviética. Eran China y Rusia. Exacto. Se empezó a hablar de las ambiciones imperiales de China por su creciente influencia económica y de Rusia por su apoyo a regímenes como el de Venezuela. John Bolton fue tajante en 2019. En esta administración no tenemos miedo de usar la palabra doctrina Monroe. Es increíble. La idea de fondo era un retorno a un mundo dividido en esferas de influencia, un concepto que parecía sacado del siglo XIX, pero aplicado a la geopolítica del XXI. Es que el viaje es fascinante. Nace como la declaración de principios de una nación débil, casi un farol, se convierte en la justificación para el intervencionismo de una superpotencia, se adapta para ser un arma en la Guerra Fría, se la da por muerta y revive para enfrentarse a nuevos rivales. Su evolución es un espejo del propio ascenso y de las ansiedades de Estados Unidos. Es una de esas ideas que se niega a morir porque toca un nervio fundamental y atemporal de la política de las grandes potencias, la idea de las esferas de influencia. Claro. El concepto de que ciertas áreas geográficas son de interés vital para una potencia dominante y que ésta tiene derecho a excluir a sus rivales de esa zona. La doctrina Monroe fue simplemente la primera y más duradera formalización de esa idea para Estados Unidos. ¿Y ese núcleo, a pesar de todas sus mutaciones, de todos los cambios, parece que sigue ahí? Definitivamente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que es más pertinente hoy que nunca.
A ver. La doctrina original buscaba trazar una línea muy clara en el mapa, separar el viejo mundo de Europa del nuevo mundo de las Américas. En nuestro mundo hiperconectado del siglo XXI, donde China es un socio comercial vital para casi todos los países de América Latina. Y donde la influencia de otros actores se ejerce a través de la tecnología, de la desinformación, de las inversiones. Exacto. En este mundo, ¿es siquiera posible mantener esa separación? ¿O es que el concepto de una esfera de influencia exclusiva es ya obsoleto? Y lo que estamos viendo no es el resurgimiento de la doctrina Monroe, sino la llegada de nuevos actores globales que vienen a disputar esa esfera que, durante 2 siglos, se consideró un coto privado.